buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, el año pasado el Perú acumuló 93.000 millones de dólares en exportaciones. Un récord histórico. En los años 90, antes de las reformas económicas de los 90, si la memoria no me falla, se exportaban entre 6.000 o 7.000 millones de dólares. Hoy hemos exportado 93.000 millones de dólares. Y bueno, el PBI del Perú es más de 300.000 millones de dólares. Y los desarrollistas en general señalan que cuando las exportaciones de un país llegan a sumar alrededor de 1/3 de su PBI, entonces ese país está alcanzando un estado ideal en el camino al desarrollo. Bueno, lo que pasa es que en el Perú el estado es una muralla para que toda esa riqueza que producen las agroexportaciones lleguen a todos los sectores del país y a todas las provincias. Queremos reflexionar sobre estos temas y por ese motivo el día de hoy hemos convocado al señor Juan Carlos Matius. Él es exministro de Comercio Exterior y un académico, docente universitario y experto en estos temas. Buenas tardes, señor Matius, gracias por la conversación. Víctor, siempre un gusto. Bueno, el ritmo de las exportaciones nos asemeja a un país desarrollado. Sí, porque además de lo interesante del monto que menciona, superior a los 93.000 millones de dólares, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que cerca del 60% corresponde a minerales y 75-76% a lo que se llama commodities, que son los minerales, harina de pescado, café, algodón, azúcar, todo lo demás es no tradicional, la parte llamada antes no tradicional ha crecido más. ¿Y por qué es interesante? Porque eso tiene mucho mayor impacto en la cadena y mucho mayor generador de empleo. En términos generales, la exportación genera más de 1,5 millones de puestos directos e indirectos. No es poca cosa. Y en algunas categorías, Perú se está volviendo dentro de los principales suplidores del mundo. Mencionabas a manera de ejemplo la agroexportación y encontramos varios productos donde Perú está número 1, uvas, arándanos, espárragos, banano orgánico, café orgánico, número 2 en palta, solamente superado por México, cítricos, puesto 5. Entonces, se va viendo en esa categoría y en otras, alimentos para consumo humano directo, productos de la pesca también, donde Perú comienza a ser un suplidor relevante en el mercado, ¿no? Y cuando uno antes se refería al crecimiento exportador, decía, claro, sube el precio de los minerales y sube la exportación peruana, pero ahora, como te repito, la parte no tradicional, agro, pesca, textiles, confecciones, metalmecánicas, hidrometalurgia, artesanías, servicios, están creciendo a mucho mayor ritmo que la exportación tradicional. Y cuando mejoren precios es por un reconocimiento a mejor calidad de nuestro mango, nuestra palta, nuestra confección. Entonces, ha crecido en volumen y en valor. Antes se cuestionaba, como dependemos de los commodities, sube el precio del cobre, suben las exportaciones peruanas y no se ha movido un kilo de ningún producto. Ahora no solamente en lo tradicional crecemos en valor y en cantidad, sino en la parte no tradicional de manera sostenida. Además, hace algunos meses, cuando estaba el presidente Geri todavía en mandato, se hizo una presentación en Palacio de Gobierno que invitaron a los exministros de Comercio Exterior, que era el lanzamiento del plan al 2040, y se hablaba de 140.000 millones de dólares como meta. Y ahí incluso la gente me... O sea, 140.000 millones de dólares para el 2040. Al 2040. Y yo te diría, Víctor, que claramente lo vamos a superar, pero claramente. Te digo, este año podríamos superar los 100.000 millones. Sería una cifra para hacer un homenaje particular por lo simbólico, digamos, del monto, pero además por todas las implicancias. Yo traduciría esa cifra gruesa en cuanto a empleo directo e indirecto, mostraría casos de pequeñas empresas y lo mostraría en ese evento para que se note el impacto que tiene. No solamente es el negocio de los grandes, que la grandes agroexportadoras, las mineras, del total de empresas exportadoras, que son en cifras redondas 9.600, casi el 78% hoy son MIPES, micro y pequeñas. Impresionante. Claro, y además en la cadena, por cada empresa exportadora participan 7.4 empresas y en el agro es 11.2. Está el proveedor del suncho, de la grapa, de la caja de cartón corrugado, y hay servicios colaterales que hasta pasan desapercibidos. Cuando tú ves el movimiento en Trujillo, afuera están los emolienteros, los mototaxis,
sea, hay un efecto multiplicador potente. Entonces yo incluso, que fui en su momento, en la época de PPK, viceministro de MIPI Industrias, en muchos espacios dejaba de utilizar el término micro, pequeña, mediana, grande, me refería a la empresa, porque incluso cuando, por ejemplo, había manifestaciones y bloqueaban una planta grande, yo les decía, ¿se dan cuenta lo que están haciendo? Esa empresa grande tiene espalda como para aguantar, pero el tema es toda la cadena que se ve perjudicada, incluyendo el emolientero, y les ponía el nombre porque yo tomé emoliente ahí. O sea, me refiero a, conocí a mucha gente alrededor de ese crecimiento del exportador, con servicios colaterales hasta bodegas continuas que crecían en ventas debido a ese boom, ¿no? Ahora, ¿cómo entender? Es evidente que el Estado es una especie de una gran barrera sobre toda esta descentralización que no permite que toda esta riqueza se expanda aceleradamente a las provincias. El Perú sigue teniendo 3.5 millones de personas sin agua, 7.5 sin desagüe, porque las regiones y los municipios no terminan las obras, ¿no? Y otros hemos presentado cifras que indican que se ha triplicado la inversión necesaria para resolver todo el problema del agua y desagüe. En el Perú no debería haber una sola persona. Entonces, el Estado es el gran problema. Pero ¿cómo entender este éxito de la agroexportación? Es como si hubieran dos sociedades, ¿no? En medio de un Estado disfuncional. ¿Tiene usted alguna explicación para eso? Yo sí, o sea, yo diría que una característica importante es que es un sector que se atrevió desde el año 2001-2002 a mirar un horizonte mediano a largo plazo y a trabajar de verdad articulado con el sector privado. Y digo de verdad y lo subrayo porque una cosa es que yo desde el Estado arme un superplan, lo presente y sube a los gremios para que lo miren y después digo fue validado por el sector privado y los hago sentarse ahí a la hora de no sé. Eso no es coparticipación con el sector privado. La coparticipación se hizo en ese momento y me remonto a esos años porque ahí mirando un poco experiencia de los países que han Del sudeste asiático. sudeste asiático, por supuesto, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, y también experiencias latinoamericanas o Chile en su momento y tal, que miraron un horizonte largo, 10 años en ese momento nos tildaban de locos, pues en ese momento máximo hacías planes para un año, a tenerte a 10, la gente decía en 10 años ¿dónde estaremos? Y se hizo un plan a 10 años y fueron hasta 19, 20 meses de trabajo conjunto, sector público y privado, se aterrizó a 1.215 medidas de fomento a la actividad exportadora y de esas 1.215 a la fecha, aproximadamente el 87% se ha implementado. O sea, no fue un ejercicio de teoría, de pizarra, sino praxis pura. Es más, en los debates del sector público y privado se quedaron en el tintero varias medidas que a mí me parecían buenas, pero había oposición de uno con otro y se acordó que fueran solo las medidas de consenso. Pero ese ejercicio fue notable, al punto que hoy día varios países en América Latina han mirado ese PENS, Plan Estratégico Nacional Exportador, para franquiciarlo, para llevarlo a sus países. Esa es la respuesta, es decir, O sea, el Estado hizo un plan. sí, En la práctica formuló una gran alianza público y privada. esos dos ¿No es cierto? Y hubo el mediano y largo plazo. Es decir, fue una especie de BCR sí, en la economía. Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, porque muchas veces se hace lo suele pensar que, por supuesto, es el referente de la meritocracia, pero yo diría, sin ser igual, porque obviamente ha tenido varios tramos de contaminación, incluso ahora, pero en términos generales sí encuentras mucho funcionario del MINCETUR que viene una línea de carrera, que ha trabajado en los equipos de negociación, hoy es ministro de Estado o viceministro responsable de los equipos de negociación, y hay esa sostenibilidad y ves muchos chicos que salen de universidades muy bien calificados y que miran eso como una línea de carrera interesante. Y eso es súper bueno. Algo parecido ha pasado sorprendentemente, ¿no? En los puertos. También ha habido un plan y mucha eficiencia. Por eso el Perú es hoy una potencia portuaria en el sur del Pacífico. Claro, lo que pasa es que ese plan estratégico nacional exportador tenía un componente de desarrollo de mercados, los TLCs, entre otras cosas. PLCs. Los TLCs. Las TLCs. El otro, el desarrollo de oferta exportable, consorcio de exportación, por ejemplo. Otro, facilitación de comercio, donde entran las inversiones en infraestructura, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, y una de cultura exportadora, para que incluso se involucren las universidades
Y cualquier empresario pequeño que esté produciendo una manufactura de madera, le preguntes para quién lo produces y como pasa en los países desarrollados, casi todos se responden para exportar. Porque no, ¿y por qué voy a llegar a 30, 32 millones o a 11, 12 millones en Lima si puedo llegar a 7.000 millones, que son países con los que tenemos un tratado con ventajas de acceso, van a pagar más, van a comprar volúmenes más grandes? La lógica me diría que ese es el mercado. Este sueño exportador, porque en realidad es un sueño, ¿no? Llegar a ser una potencia exportadora del planeta. Ya estamos empezando a hacerlo, Sí. pero, digamos, es una ruta que nos lleva al desarrollo, al ingreso per cápita de un país desarrollado. Tiene en estas elecciones un hito principal, fundamental, sobre todo con la segunda vuelta que se avecina. Yo recuerdo que el señor Antauro Humala despotricaba contra las agroexportaciones, incluso se equivocaba, ¿no? Decía, ¿cómo vamos a exportar arándanos, proteínas? Decía, Claro, ¿no? claro. ¿No? Sí. Había un error ahí, ¿no? Pero, Totalmente. digamos, ¿cuál es el papel de las elecciones, del resultado electoral en la continuidad de este gran proyecto agroexportador? Porque de alguna manera también ha sido detenido, lentificado con toda esta crisis institucional y política, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay discursos falaces lamentablemente, ¿no? A veces, por ejemplo, yo he visto hasta publicaciones que hablan de el agro ha beneficiado a esas grandes empresas agroexportadoras que se le hayan la ley de promoción agraria fue para favorecer a los grandazos y se mide la media del agricultor peruano recibe tanto. Esa es una argumentación falsa porque estás comparando el agroexportación con el agro en general, teniendo en cuenta que en el Perú lamentablemente hay dos agros. El agro principalmente de costa con niveles de productividad de los mejores del mundo y donde estamos compitiendo en el número 1 del mundo en varias categorías. Y el agro de sierra-selva con productos con un valor espectacular, un camu camu en la selva, con un colorante natural como la cochinilla, el carmín, la cúrcuma, etcétera, etcétera, que no llegan de manera competitiva porque no tienen la logística, no tienen los sistemas de frío, no tienen el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hace la comparación de ese paquete agroexportador que es extraordinariamente importante y que genera muchísimo empleo, al general, esto general te baja la media. Lo justo sería compara cuánto gana ese operario de una agroexportadora, pequeña, mediana o grande, y es de los mejores pagados, con mejores, incluso no solamente los ingresos monetarios, sino los no monetarios, una serie de servicios. Hay empresas, el Estado no lo exige y te ponen guarderías, postas médicas, pensando esa empresa que necesita este operario y que lo califica y lo entrena, y en buena hora para él en forma particular y para la empresa y para el país. Entonces, yo creo cuando escuchamos los discursos, creo que no hay una mirada completa del enorme efecto. Por eso partí de decirte que genera más de 1,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos y que casi todo lo que refieres a agroexportación y a exportación en general está descentralizado. Dime el producto que se te ocurra y yo te digo de dónde viene. Es una generalización de falta. Claro, o sea, tú háblame el producto que fuera y te voy a decir que es de Puno, de la selva, tal y tal. En muy pocos casos se diría de Lima. Saldrá por Callao porque es el puerto que maneja el 82% de la carga. Un tema final que quiero plantearle. El papel de la educación, el papel de la inversión en ciencia y tecnología. A ver, el gran modelo del sudeste asiático, que no ha sido estudiado todavía en su integridad, porque ellos lograron reducir el tiempo del desarrollo a 4 décadas, algo que le tomó siglos a Occidente. Tiene mucho que ver con la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, nosotros en algún momento tendremos que salir a competir en los grandes mercados mundiales de la cuarta revolución tecnológica, pero de la cuarta revolución tecnológica, es decir, informática, sistema. Pero eso requiere educación. Sí. Eso, a ver, completaría el cuadro con ese punto que es fundamental, mirando ese ranking de competitividad que presenta anualmente el World Economic Forum, donde establece 12 pilares para comparar a los países cómo andamos de competitividad. Pero aparecen normalmente siempre a mitad de tabla, 65 de 144 países, ¿no? Sacarte un 11, ¿no? Aprobaste ahí, raspando, ¿no? Pero cuando miras, hay áreas interesantes donde prueba avanzado, estabilidad macroeconómica, apertura comercial al mundo, Perú sale entre los primeros. Donde salimos rezagados son, efectivamente, educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, que es innovación.
e institucionalidad, que es la fortaleza, la solidez de nuestras instituciones de confianza, de poder judicial, de alto nivel de corrupción. Estos son los 5 ejes. ¿Y por qué son relevantes y son relevantes ahora? Porque esto es lo que nos llama a pensar en las denominadas reformas estructurales, que acá lo llamamos de segunda generación, porque las primeras fueron de los 90. ¿Por qué lo subrayo? Porque las reformas estructurales se hacen el año 1 de un gobierno, el año 2 de un gobierno. No los hace el año 4 o 5 cuando se hace salida o un gobierno de transición. Entonces el momento espectacular se tiene ahora. Entonces un gobernante que tenga visión estadista y se dé cuenta que esto es lo que se tiene que hacer para sembrar un futuro potente y para que no digamos con temor que podemos ser una potencia, como bien lo dijiste, ya lo somos en algunos rubros, ya lo somos. O sea, yo cuando hablo de agroexportación, hace 20 años hablaba del potencial agroexportador. Ya no uso el término potencial, el potencial es una realidad. Y ojalá eso pasara con turismo, ojalá pasara con otros sectores, ¿no? Incluso el tema de servicios crece a mayor velocidad que bienes. Y siempre que hablamos de exportaciones nos centramos mucho en bienes y la parte de servicios es software, consultoría ha crecido mucho. Después de que usted menciona todo esto, yo diría, estamos a un cachito de alcanzar la velocidad y acercarnos al desarrollo. Solo hay que votar bien, ¿no es cierto? Correcto, y por eso escuchar los planteamientos. Yo soy absolutamente respetuoso de posturas, puedo discrepar en alguna postura u otra, pero trato de mirar contenidos y además lo que la vida te enseña, más que lo que escucho es lo que veo. O sea, quiero ver consistencia entre lo que se me ofrece y lo que se ha hecho. Entonces, hay que mirar con cuidado porque creo tenemos una brillante oportunidad de que Perú vaya para arriba. Y palabritas que no usábamos antes, de potencia y tal, lo comenzaremos a usar en el corto plazo si votamos bien. Así es, si elegimos bien, nadie nos para, como se dice. Correcto. Y creo que esta vez vamos a usar un término futbolero, esta vez no lo ganan, cara. Exacto. No, no, así es. Bien, muchas gracias, señor Matthews. Gracias por esta interesante conversación. Tendremos que seguir dialogando más. Cuando quieras, un gusto. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido la nueva edición de Diálogos de Montonero. No se olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así avanzamos, nos consolidamos.